Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. La gremial de pequeños almaceneros y baristas, hablamos de Cambadu, resolvió en una medida histórica de alguna forma pedirle a sus asociados que cerraran las puertas de los comercios durante 3 horas en protesta por las rapiñas, especie de paralización que van a mantener esta misma semana. La gota que desbordó el vaso fue el asesinato de 3 personas el jueves 14 de julio. Murieron un almacenero y un guardia, esto fue en la Comercial en horas de la mañana, y otro almacenero en el Cerro de Montevideo en la noche. Los comerciantes le reclaman soluciones al gobierno y el Ejecutivo les aconseja que no se armen para repeler los asaltos. Hoy vamos a recibir al especialista en seguridad ciudadana y ex subsecretario del Interior, Juan Faropa, para hablar de este tema. Además, un poco más adelante en el programa vamos a recibir a jóvenes cirujanos del Hospital Maciel que ganaron un premio por su trabajo sobre las mulas, aquellas personas que ingieren drogas para pasarlas por las aduanas sin ser advertida esa droga. Pero le estamos dando la bienvenida a Juan Faropa. Gracias por acompañarnos, Juan. Muchas gracias, José. Concretamente, ¿qué pensás de esta postura de los almaceneros que, bueno, dicen esto no da para más, nos sentimos en un riesgo permanente, en una situación de inseguridad permanente? Sí, desde el punto de vista personal, evidentemente es una situación comprensible. Cualquier persona que haya sido víctima de un delito o familiar de la víctima de un delito es razonable, humanamente razonable, que se enfrente a esa situación de esta manera. Es comprensible. Creo que hay que escuchar el discurso de la víctima, creo que hay que entenderlo. Ahora bien, no es políticamente correcto decirlo, sin lugar a dudas, pero la situación en la que está el país, que está atravesando el país, en este momento en materia de seguridad y desde hace ya, podríamos decir, más de 25 años, evidentemente no acepta o no puede brindar respuestas rápidas, el tipo de respuesta rápida que la gente plantea. No es un problema solamente del Uruguay, es un problema de toda la región. Yo sé muy bien que a la gente no le interesa compararse con otros países, sino que la gente se compara con la forma como entendía que se sentía unos años atrás, pero con todo, y a pesar de ser el país menos violento de América Latina, los niveles de delincuencia que está enfrentando el país son un problema de preocupación y que deben seguir siendo un problema de preocupación de todo el sistema político, de toda la sociedad, y exigiéndole al sistema político que busque sobre todo grandes acuerdos que se puedan mantener a largo plazo, porque tampoco me sentiría cómodo diciéndole a la gente algo que no pienso y de lo que técnicamente no estoy convencido, y esto es que este tipo de procesos demoran en revertirse, tienen sus tiempos, hay cambios culturales que se han producido, cambios en las conductas de la gente que no se daban hace algunos años, y de la misma manera como esta situación se fue generando a partir de muchos años, también buscar la forma de resolver los puntos de raíz van a llevar su tiempo. Tú que has sido una persona que has estado trabajando permanentemente en este tema, ¿crees que el tema de la seguridad ciudadana le explotó en las manos al Frente Amplio? O sea, ¿no era un tema que de repente se le puso el énfasis que se le debía poner antes de asumir la administración? Y ya hablo del propio gobierno de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Sí, bueno, seriamente y sin ningún tipo de subjetividad ni de ningún tipo de intencionalidad, yo no creo que el tema le haya explotado en las manos al gobierno del Frente Amplio. Sí, por distintas razones, el tema se ha puesto en los primeros lugares de la preocupación de la gente. En primer lugar, porque la tasa de delitos evidentemente siguió creciendo, pero esto es un fenómeno que si uno repasa la prensa y los artículos que se escribían después del primer gobierno democrático, sobre todo en la década del 90, durante el gobierno del Partido Nacional y ya luego en el segundo gobierno del Partido Colorado, uno ve que el tema por el crecimiento del delito es una constante. Esto, repito, no significa ningún tipo de intencionalidad política ni nada por el estilo, sino simplemente tratar de ser objetivo. Pero ¿han sido buenas las respuestas que se han encontrado para ese aumento del delito que sí es verdad ha venido siendo sostenido? El aumento del delito es un fenómeno que se está produciendo desde hace 30 años en toda la región. Es un aumento sostenido y que responde a diferentes causas. No al tema de la pobreza o de la exclusión exclusivamente, sino a profundos cambios culturales que, entre otras cosas, tienen que ver
con un cambio en los valores, con el valor que se le da a la vida humana. Unas sociedades, todas las de la región, incluidas las de nuestro país, que se están tornando más violentas. No es una cuestión económica, decís tú, No y es eso es importante, sobre todo cuando hay gente que se pregunta, y lo he escuchado varias veces a esto, decir, ¿cómo puede ser que los números de la economía mejoren, que el país esté con crecimientos históricos desde hace 7, 8 años, y sin embargo estamos asistiendo de repente a rapiñas y a hechos delictivos mucho más violentos, más sangrientos y más despiadados, si se quiere también? Sí, claro. Es que el proceso de fragmentación social, de marginación y de exclusión que empezó a desarrollar el país prácticamente desde los años del gobierno militar y continuando hasta ahora, están teniendo estas consecuencias. El Uruguay es un país en el que hay 3 o 4 generaciones que se han desarrollado, que han crecido, que han aprendido a vivir, que han aprendido pautas de convivencia, absolutamente al margen de las pautas culturales y las pautas de relacionamiento históricamente conocidas en el Uruguay. Yo no estoy dando una explicación ni estoy dando una justificación. ¿Hay como un choque de generaciones, de culturas? ¿Ves No, tú de repente, ya que estamos viendo el caso de los comerciantes y los almaceneros, personas que pueden tener, tipos que pueden tener 60 para arriba y que no entienden esto y están chocando con otra forma de ver la sociedad, del delincuente de repente joven que entra con el arma? Mira, el tema del crecimiento del delito evidentemente afecta más a las personas de determinada edad, de mayor edad, como cualquier cambio nos va afectando en la medida que todos vamos creciendo. Nos cuesta mucho más adaptarnos, nos genera mucho más miedo el entorno, etcétera, etcétera. Pero también, por otro lado, es cierto que hay nuevas formas de ejercicio de la violencia, hay nuevas formas de delincuencia que evidentemente, y eso lo ha señalado en otros términos, que uno puede coincidir o no totalmente con el ministro del Interior, tienen que ver más que nada con cambios que son culturales. Es decir, no solamente la mejora en los números de la economía va a revertir automáticamente una situación frente, repito, a un sector importante de la sociedad uruguaya que nació, creció y se está desarrollando al margen de las pautas de comportamiento que la mayor parte de la sociedad considera aceptable. Te invito a ver una encuesta de esta mañana de Subrayado con comerciantes sobre el tema de la seguridad y cómo ver de repente desde el gobierno y desde quienes diseñan políticas de seguridad cuando hay planteos tan fuertes como estos. Muy bien. Yo no sé qué hay que hacer, pero creo que hay que rever que las leyes están mal hechas. Esto tiene que cambiar y esto hay que tomarlo con seriedad. Y yo le digo al señor Pepe que se ponga las barbas en remojo, que tome con seriedad esto, porque esto no es así juguete nomás. Hay que tomar con seriedad las cosas. Es lamentable, pero el gobierno no hace nada, nosotros no podemos hacer nada. No queda otra. Hoy no venimos, mañana matan a otro y estamos en la misma. Seguimos siempre en lo mismo. Hacemos lo que hacemos, cortamos la calle, pancarta, está todo bien, todo bárbaro. Pero ¿y? Si de aparte del gobierno no pone lo que tiene que poner, no, vamos a seguir la misma. Los vecinos de Maldonado y Venecia tampoco olvidan lo ocurrido en octubre del año pasado, cuando Fabricio Amarele fue asesinado. Esto de Fabricio es algo que nos tiene siempre conmovidos. Excelente chiquitín, una dulzura, era una persona encantadora. Gente que promete que van a ser buenos padres, iban a casar los chiquilines. Es la vida, que siempre fue lo más importante. Y ahora, ¿qué pasa? Ha perdido valor. ¿Qué le pasa a esta gente? Yo quiero saber de dónde salieron estos muchachos. ¿Qué pasa en esas cabezas? ¿Qué hacer cuando uno gobierna un país y se encuentra con planteos de la gente que dice el gobierno no hace nada, cuando se instala eso en la cabeza de una sociedad, ¿no? Sí, yo estoy absolutamente convencido de que cualquiera sea el sector político que pudiera estar en el gobierno en este momento en el país, el margen de maniobra que tendría para tomar medidas sería el mismo. Puede haber algunos énfasis en el discurso, en los planteos, pero a mí me consta, yo no puedo entender, no puedo aceptar que cualquiera sea el ministro del color político que sea, que pueda estar a cargo del Ministerio del Interior, en la conducción de
de la policía, como también los parlamentarios, que son los que hacen las leyes, etcétera, no hagan por pura maldad o por pura intencionalidad de no hacer nada. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, con los megaoperativos policiales? ¿Puede pasar por ahí una parte de la política de seguridad? Una parte de la política de seguridad, está muy bien dicho eso. En realidad el tema de los megaoperativos no constituye, no debe constituir una política de seguridad. Son herramientas concretas, operativas para atender determinadas situaciones. Yo en ningún momento critiqué a las actuales autoridades por el tema de los megaoperativos. Lo que sí dije y sí vuelvo a decir es que los problemas de seguridad no pueden reducirse, como se estaba dando en nuestro país en los últimos meses, a discutir megaoperativos y megaoperativos no exclusivamente. No es un tema que se pueda reducir así. Los megaoperativos no evitan este tipo de delitos. Los megaoperativos no evitan la violencia familiar. Podemos meter 200 policías adentro de un hogar y cuando la policía se va, las situaciones de violencia se van a seguir dando. Los megaoperativos no evitan los problemas de violencia en los centros educativos, los problemas de violencia que vemos en los espectáculos deportivos o los fenómenos de vandalismo que vemos cuando sucede algún festejo popular. No evitan la violencia en el tránsito. Está bien, pero vamos a hacer una pausa, si te parece, y después hablamos de qué cosas sí hay que hacer entonces para intentar, por lo menos, si no evitar, controlar todo ese tipo de violencia a la que asiste la propia sociedad. Ya regresamos.